Tema de hoy, doctrina. Y el texto base, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 11. Y el título de la enseñanza, el título de la exposición de la palabra de hoy es: ¿estoy con la enseñanza verdadera? ¿Estoy con la enseñanza verdadera? Dice así la palabra de Dios, libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 11. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Si tú ves que un árbol de mangos está dando en su fruto mangos malos, amargos, llamémoslo así, que no dan el volumen que se dañan rápidamente. El problema no es del fruto, ya no es del mango. El problema está ¿en dónde? En la raíz, en la esencia, dentro del árbol. Y el hombre, desde el principio del pecado original, Adán y Eva, hasta el día de hoy, todos los hombres tenemos la naturaleza del pecado. A eso vino Jesucristo, a deshacer las obras hechas por el diablo. Pero de una buena manera nos hemos centrado en atacar el pecado. Pero el pecado es el fruto de una raíz que el hombre lleva adentro, de una semilla, de una esencia. Y la palabra de Dios enseña todo lo que nosotros necesitamos saber y aún mucho más. Y habla que en el diseño original de Dios, algo que me llama mucho la atención, mire usted el capítulo 3, versículo 5, es que Satanás le dice al hombre que Dios no quiere que coma del árbol del bien y del mal, porque le serían abiertos los ojos y conocerían ¿qué? Sabrían cuál es el bien y el mal. Entonces, aquí la Biblia nos está enseñando que en Adán y Eva no había conocimiento del bien y del mal. ¿Está la iglesia aquí? Sí. En Adán y Eva no había conocimiento del bien y del mal. Y dése cuenta que hoy todo se centra entre lo bueno y lo malo. Y dése cuenta que cuando ellos hacen lo que Dios les dijo que no hicieran, que era tomar el fruto de un árbol, no porque en ese árbol hubiese algo, sino que era la actitud de autoridad y de obediencia hacia Dios,
porque ese árbol no lo había creado Satanás, ese árbol lo creó Dios, y el árbol del bien y del mal era un árbol que al hombre se le daría a comer de su fruto en el momento que el hombre estuviera preparado. Hay cosas que para nosotros llegarán cuando estemos preparados. El pecado viene cuando nos adelantamos a las cosas. Y dice la palabra que Eva, la mujer, vio, sintió, deseó y tomó del fruto y le dio a su marido, ¿verdad? Pero allí en el versículo 8 nos aclara algo, porque siempre se nos ha dicho que en el pecado original dejamos de tener comunión con Dios. No, mire, vea el versículo 8, ellos ya han caído, y mire lo que dice la palabra. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Siguen en comunicación con Dios. Dios sigue ahí y ellos siguen ahí, ¿verdad? Hay unas consecuencias, pero Dios siempre le seguirá hablando al hombre. Dios siempre le hablará al hombre. Dios siempre le hablará a su criatura, a su hijo. Y dice que una de las consecuencias de haber desobedecido al mandato de Dios es que se escondieron de la presencia de Dios porque se habían dado cuenta que estaban desnudos y habían sentido miedo. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? No porque el hombre se hubiese ido a otro lado físicamente, sino porque cuando la enseñanza que tenemos en nuestra mente determina el lugar donde tú estás. Escuche esto, su vida no depende del lugar físico donde usted se encuentra. Su vida depende de la enseñanza que usted tiene, sin importar el lugar físico donde usted se encuentra. Una persona que no tiene la enseñanza verdadera de Dios necesita estar en un lugar específico físicamente para creerse a sí mismo que está bien. Y aquí la palabra dice que es lo contrario. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Pero no le está hablando al hombre cuerpo, carne, sino le está hablando al hombre que Él creó en el espíritu y con un alma. ¿Usted dónde está? Oiga, escúcheme esto. Lo que usted piense lo puede ubicar en donde va a estar después. Porque lo que usted piensa es lo que usted hace. Y dice allá, ¿dónde estabas? Y él dijo, oí tu voz en el huerto, versículo 10. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Oiga, aquí está el secreto de todo. Las cosas están igual. Dios sigue siendo Dios. Adán sigue siendo Adán. Eva, Eva. Pero hay algo que cambió todo. ¿Qué? La enseñanza. Ahora, él ya no se ve como Dios lo ve. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves tú a los demás? ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Cómo ves tú el trabajo? ¿Cómo ves tú todo lo que tú llamas tu vida, tu mundo? Porque es que ser hijo de Dios, estar en Cristo Jesús, es ver las cosas como Dios las creó, no como yo me las imagino, no como el mundo me las conceptualizó, me dio una falsa información. Por eso Dios le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te enseñó? Y esa es la pregunta del título de la enseñanza de hoy. ¿Estoy con la enseñanza verdadera? ¿Sí? Y veamos que a partir de ahí, después de que Dios le pregunta a él, ¿quién te enseñó? ¿Sí? El hombre que responde dice, la mujer que me diste por compañera. ¿Sí? La primera característica de una falsa enseñanza es que no te permite aceptar tus responsabilidades. Una falsa enseñanza no le permite aceptar las responsabilidades de nuestros actos, por lo cual la consecuencia es inminente. ¿Qué es lo único que puede lograr que tu futuro sea diferente? Que tú a tiempo aceptes la responsabilidad de tus actos. En el mismo instante.
Que no culpes a nadie, que no responsabilices a nadie, ni al diablo, ni al mundo, ni al pasado, ni al que vive contigo, ni al enemigo, ni al amigo. No, es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo soy autónomo, yo tengo un libre albedrío. Y cuando está aquí, viene el hombre y le dice, fue la mujer, y la mujer le echa la culpa a Nahash, la serpiente, simbolismo de Lucifer, Satanás. Y a partir de ahí se desenfoca el propósito de Dios, viene la maldición de parte de Dios y viene el proceso de restauración, de restitución, de salvación. El hombre es echado del diseño original de Dios, el hombre es echado de la verdadera enseñanza de Dios. Entonces, ser cristiano no es tanto cumplir con situaciones externas. Ser cristiano es volver a la enseñanza verdadera. Mire, acompáñeme a Éxodo 4. Y mire lo que le dice Dios a Moisés cuando lo llama para salvar a su pueblo. ¿Qué es lo que le dice? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué era lo importante para Dios a partir de ese momento? La enseñanza. ¿Qué le dijo Moisés cuando lo envió? Te enseñaré lo que hayas de hablar. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Tengan en cuenta eso. Mire, hay dos cosas que son claves. Y es personas decididas. Pablo era un hombre decidido en lo que hacía, pero Pablo tenía la enseñanza judaica equívoca. Pablo mataba al pueblo, pero era un hombre ¿qué? Decidido. Por eso lo llamó Dios, le cambió su mente, le dio la enseñanza verdadera y Pablo fue el más grande de los apóstoles. La pregunta es, ¿qué enseñanza tienes tú? ¿Qué enseñanza que no hay decisión en tu vida para sacar adelante lo que tienes que sacar adelante? ¿Qué enseñanza tienes? No tanto la enseñanza conceptual de la Biblia, de la Escritura, sino la consecuencia de haber tenido una verdadera enseñanza espiritual. Usted tiene una enseñanza verdadera para la vida. Porque es que te voy a decir algo. Una enseñanza es el motor de tus emociones, de tus sentimientos, de tus deseos, de tus acciones. La enseñanza que tú tienes es la que direcciona al ser humano. Hoy lo vemos al día de hoy. Hoy vemos la enseñanza comunista, la enseñanza capitalista, la enseñanza demócrata, la enseñanza republicana en nuestro país, la enseñanza del partido de la U, la enseñanza de los demócratas, la enseñanza de uno y de otro. Y cada uno presume y asegura decir, yo tengo la enseñanza que va a cambiar a este país. Pero son enseñanzas que van enfocadas a algo externo. La verdadera enseñanza la da Dios, viene de Dios y nace en el interior del hombre. Cuando nos encontramos con una persona, un hogar, una familia, una comunidad, una sociedad, una iglesia, una empresa que se comporta de cierta manera, es por la enseñanza que se le ha dado. Y la verdadera iglesia no debe estar guiada por enseñanza de hombres, lo vamos a ver, sino por la enseñanza de Dios. Moisés fue direccionado, él le puso muchas excusas y ya en último momento Dios le dijo, mire, vaya que yo voy a estar en su boca y yo le voy a enseñar lo que debe decir. Y mire en Éxodo 18, que empieza Moisés, guiado por el Señor, fortalecido por el Señor, pues viene y cumple la voluntad de Dios y enseña a ellos, al pueblo de Dios, a los que van a juzgar al pueblo de Dios, las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿De qué se ocupaba Dios? De la enseñanza. Enseñanza, ¿verdad? Es importante. Venga conmigo, ya han pasado cientos de años. Deuteronomio capítulo 4, 1 y 2. Mire lo que dice.
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Oye los estatutos y decretos que ¿qué? Que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, una enseñanza te lleva a ejecutar un estilo de vida que te entra y te posesiona en un lugar específico. Entonces, venga para acá. Usted en este momento está en la vida, en la enseñanza y en el medio conforme a la enseñanza que usted ha tenido. No culpe a la sociedad, no culpe al gobierno. Es aquí donde nosotros como iglesia debemos despertar. ¿Cómo vamos a creer que hombres sin la enseñanza de Dios pueden cambiar un país? ¿Cómo vamos a creer eso? ¿Cómo vamos a poner nuestra confianza en hombres que no han recibido la enseñanza de Dios? Es una incoherencia pensar eso. Es ciego pensar eso. ¿Por qué? Porque una nación tercermundista como Colombia, como los sudacos, como nos llaman en Europa, los sudacos, suramericanos, con la idiosincrasia que tenemos, lo único que le importa al sudamericano, al tercer mundo, es comer, vestirse y dormir, pero no se ve algo más allá. De por sí, gracias a Dios, porque Dios dijo que haciendo eso bastaba. Pero se hace de una manera mecánica, autómata, transmitida, no por un espíritu nacido de nuevo. La iglesia debe despertar, la iglesia debe venir a la enseñanza de Dios. Mire el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, para que tú ejecutes una vida que te entre y te posesione en lo que tú quieres, todo depende de tu enseñanza. ¿Qué enseñanza tienes? ¿Qué enseñanza tienes? Mire, vamos a verlo en el matrimonio. Cuando un hombre o una mujer que tiene aspiraciones profesionales, entonces tiene un yugo, una enseñanza de profesionalizarse. Está en el espíritu y se une a otra mujer, a otro hombre como pareja que también está en el espíritu, pero su enseñanza no es profesionalizarse, su enseñanza es simplemente ahí ser secretario, trabajo no es deshonra, ¿a dónde voy? Ese yugo, aunque han nacido de nuevo, sigue siendo desigual. Porque ella va a querer estar allá liderando, ella quiere ser ejecutiva, ella quiere tener otro estilo de vida, ella quiere, sin amar el dinero ni lo material, ella quiere un estilo de casa, un carro, ella quiere un estilo de ropa, ella quiere un estilo de vida. El otro no, o viceversa. Y ahí va a haber un conflicto grande, aunque sean nacidos de nuevo. No basta con decir me gustas, te gusto, qué lindo, qué linda, y ya, y vamos, y ya, no. Tiene que haber un proceso de vida en el espíritu donde se unen yugos iguales. Bueno, ¿y tú qué piensas el día de mañana? No, mira, yo pienso ser empresario. Ah, qué bueno. No, pues yo le ayudo ahí cargando los bultos de la empresa. No me sirves. Muy linda persona, pero vamos a ver, tú puedes ser por lo menos el gerente de la empresa para que haya un yugo igual. Y en ese orden de ideas, todo tiene que ver con la enseñanza en la vida, en nuestra rutina. ¿Sí? Venga y acompáñeme a Deuteronomio 11, lo que el Señor le dice al pueblo desde el 18. Mire lo que dice desde allí. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano,
y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. El fundamento de toda enseñanza está en la vida del Espíritu, viene por la palabra de Dios. Lo primero que un hombre y una mujer debe recibir es la enseñanza de la palabra de Dios. No doctrinas de hombres, sino traerlo a la palabra para que el Dios y Padre mismo acompañe a esa persona en su proceso de crecimiento espiritual. Ese es el discipulado. Yo pregunto, ¿cuántos que iniciaron un proceso simbólico con un grado e hicieron su discipulado que se les dejó claro que era algo simbólico? ¿Cuántos verdaderamente están viviendo ese discipulado? ¿Cuántos verdaderamente están discipulando a otros? ¿Cuántos están acompañando a la humanidad por darles esa enseñanza verdadera? Eso significa ungir a alguien. Tú unges a alguien cuando lo traes a la palabra, ¿sí? Y mire algo tan profundo de la enseñanza. Salmos 119, 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Lo más importante para alabar a Dios no es interpretar un instrumento, ni cantar en cierta tonalidad de voz según los entendidos de la ciencia de la música. Solo podrá alabar a Dios verdaderamente como a Él le agrada el que haya recibido la enseñanza de Dios, no la de hombres. Hoy tenemos muchos músicos, pero no adoradores que alaben a Dios. Es más, quiero decirle algo. Yo he escuchado personas que para poder alabar a Dios, según el concepto, según la enseñanza de ellos, necesitan una voz angelical aquí, para que les mueva las vibras, las emociones, los sentimientos, y ellos piensen que Dios les está tocando. Y no es así. No es por una voz angelical, no es por un instrumento. No, Dios da voces angelicales a quien Él quiere. Dios da el shamá del arte de la música y de interpretar un instrumento. Pero lo que nos lleva a alabar a Dios verdaderamente es tener la enseñanza correcta. Ejemplo, ¿por qué alguien con la enseñanza correcta no se cansa de alabar a Dios, tenga voz de tarro o no interprete ningún instrumento? Porque esa enseñanza ya le ha mostrado la miseria que hay dentro de él, la iniquidad que hay dentro de él, la basura que hay dentro de él, que no estamos peor por su gracia y su misericordia, que no estamos destruidos por su infinito amor, y que aún siendo infieles y pecadores, Él permanece fiel y es constante su gracia y su misericordia. ¿Cómo no alabarle, iglesia? Por eso Él dice: cuando me enseñes tus estatutos, mis labios rebosarán de alabanza. Gracias, 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 gracias. Yo no merezco nada de lo que tengo. ¿Aló? Entonces, la alabanza tiene que ver ¿con qué? Con entender y tener una relación con Dios que enseña mi vida. La palabra ya es un complemento de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces la iglesia tiene que empezar ¿a qué? A cantar con sus gargantas. Dígame. Debemos empezar a cantar con nuestras gargantas. ¿De qué manera? Interiorizar esos cánticos, ¿sí? Y no convertir la alabanza como si fuera en un show. O yo me acuerdo en la época de que no era tanto la televisión sino la emisora, uno llamaba y a uno le daban la canción que uno quería. Sí, Radio Tequendama, ¿qué canción quiere? A ver, ¿qué canción quieres para este domingo? Ay, hace harto que no me cantan. No, la alabanza no es para la iglesia.
La alabanza es para Dios, pero el beneficio es para la iglesia. Entonces ese cuentico que la canción es vieja, que es nueva, que no, que el ritmo, no, usted simplemente enfóquese en él. ¿Para qué? Para que pueda tener alabanza. Ahora, la palabra es clara. ¿Por qué tú no alabas a Dios? Porque no tienes la enseñanza verdadera. No, es que yo no sé cantar. ¿Aquí donde dice? No, es que yo no sé tocar. ¿Aquí donde dice? Aquí dice que cuando tú tienes la enseñanza verdadera, tú alabas a Dios. Cuando tú tienes la enseñanza verdadera de Cristo, tú alabas a Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde nació Jesús? De Sión, de Jerusalén. De ahí sale la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Pero mire lo que dice: y vendrán ¿cuántos pueblos? Y dirán: venid y subamos ¿a dónde? Al monte. El que tenga oídos que oiga. A la casa del Dios de Jacob, donde vive ahora Dios. Y allí donde vive Él es donde Él enseña sus caminos. Ahí donde Él vive es donde Él enseña sus caminos. Y dice que cuando enseñe caminaremos por sus sendas, ¿verdad? Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Aleluya. Venga conmigo a Isaías 29, 13. Este versículo cambió mi vida. Aquí es donde cambia mi vida totalmente. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. ¿Tú tienes la enseñanza de Dios o la enseñanza de hombres? Y en esto hay que ser radicales. En esto hay que ser radicales. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Mira, algo en lo que me paro radicalmente es que si tú no tienes relación con la Biblia, tú no tienes relación con Dios. Si no hay una relación con la Biblia, no hay una relación con Dios. Iglesia, póngame cuidado acá. Si no hay relación con la Biblia, no hay relación con Dios. Es imposible decir que tú tienes una relación con Dios si no has tenido una profunda relación con la Biblia. Venga aquí. Que Dios ha tenido misericordia de muchos de nosotros hasta el momento en que nos trae a su palabra. Amén. Y que nos ha llevado de la mano, y que este milagro, y que este favor, y que nos guardó allí de un accidente, y que le dio el empleo, y que si no hubiera sido por esto y por lo otro. Está usted aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos verdaderamente anhelan vivir lo que usted vino a vivir a este mundo? ¿Saben por qué los hombres están frustrados? Porque no están viviendo su misión, su propósito. No son los protagonistas de su vida, sino que son extras de la vida de los demás. Por eso viven frustrados. Llámese esposa, esposo, hijo, gerente, pastor, presidente. Cuando un ser humano no encuentra la razón de ser en este mundo, pues hace lo que otros hacen, trabaja lo que otros trabajan, estudia lo que otros estudian, tiene lo que otros tienen, con un ideal: hacer más de lo que hicieron los otros, tener más de lo que tenieron los otros y vivir mejor de lo que los otros viven. Siempre va a estar frustrado porque no lo ha hecho desde una enseñanza verdadera de la esencia. ¿Aló? Entonces, en este momento de su vida, ¿cuál es la enseñanza que lo está guiando a hacer qué? La enseñanza que hay en tu vida, ¿a qué te está llevando? Bueno, yo le voy a decir, a ser sincero, con mucho respeto:
hay gente que en el mundo espiritual se llamaría el populacho, el pueblo, ahí, que ni siquiera le importa eso. Porque lo único que le importa es comer, vestirse, celebrar días y dormir. No más. Celebrar el cumpleaños, celebrar el día del papá, de la mamá, celebrar las vacaciones, celebrar los puentes, celebrar la Navidad, celebrar aquí, celebrar allá y seguir como una máquina ahí trabajando y recibiendo plata y me aumentaron y voy a comprarme otra ropita. Ay, qué bueno, ya tengo casa propia, carro. Ay, qué felicidad. Esa no es la razón de ser de la vida. No lo es. Ahora, ¿eso está mal? No. Pero cuando usted lo hizo con conocimiento, con un sentido de pertenencia, con la enseñanza de Dios, usted no va a ser más feliz porque viva en un estrato 5, ni va a sentirse menos porque viva en un estrato 1, porque usted no va a depender de un estrato. Usted está cumpliendo su función en la tierra. Por eso hay gente frustrada que fue llamada a ser parte de una función, de un propósito, y quieren hacer lo que otros hacen y terminan haciendo nada. Aló. Yo pregunto, si no hubiera gente que barriera calles, ¿cómo sería la sociedad? ¿Qué tal que todos los que barren calles de cierta manera quisieran ser profesores? Y todos los que son profesores no quisieran ser profesores, sino médicos. Que todo el mundo quisiera ser médico. ¿Cómo sería esta sociedad? Todos médicos. Cada uno tiene un propósito, pero eso va de acuerdo a la enseñanza. Escuche esto. Un ser humano que no encontró la enseñanza de Dios para su vida, obliga a sus hijos a que ellos hagan en lo que él ha sido frustrado en su vida. Y se frustró a él y frustró a sus hijos. Papi, ¿qué hago? Yo siempre soñé con ser ingeniero. Uy, papi, pero a mí los números no. Tienes que ser ingeniero. Papi, a mí los números no. Tiene que ser ingeniero. Pero papi, ¿ingeniero o nada? Sí, papi. Y el muchacho era artista. Dios lo tenía predestinado para ser un hombre que explotara su potencial como un artista. Aló, aló. Entonces la enseñanza más grande es, escuche esto, lo primero que Cristo nos da a nosotros es un gozo por estar haciendo lo que hacemos. Aló. Usted sirva tintos, o sea gerente, sea ejecutivo, si es la que solo cocina en la casa o hace lo que hace. Cuando Cristo viene a tu vida te dice, mira, no te preocupes, te coloca el diseño original, te coloca la enseñanza original. Eso no te lo ha enseñado hombre alguno, viene de parte de Dios y tú te sientes a gusto con lo que haces, con lo que tienes, con lo que vives. Aló. Por eso es importante comprender eso. Dese cuenta que desde Isaías, papá Dios nos estaba diciendo, tengan cuidado, qué enseñanza es la que ustedes tienen. Y dese cuenta que no la estamos enfocando desde la parte eclesial, que es tremendo todo lo que se da el día de hoy. Porque muchas cosas que se hacen para Dios no son mandato de Dios. Muchas cosas que se viven dizque para Dios no son mandato de Dios. Vamos al nuevo pacto. Marcos capítulo 14, versículo 49. Miren lo que Jesús dejó claro cuando lo arrestaron. El día que lo arrestaron para ser crucificado, ¿qué dijo Jesús? Cada día estaba con vosotros enseñando. ¿Cuál era la función de Jesús? ¿Cuál es la función de la palabra? Enseñar. ¿Cuál es la función de un hijo de Dios? Enseñar en todo. ¿Sí? Enseñar podría ser sinónimo de liderazgo. Liderazgo es influenciar. Con lo que tú haces y vives, tú enseñas a alguien, tú influencias a alguien.
Y dice que el peor de los enseñadores, el peor de los líderes, cuando murió a los 70 años, mínimo influenció 10,000 personas con lo que hizo. El peor de los líderes, alguien que nunca se propuso enseñar nada, influenció mínimo unas 10,000 personas. Ahora yo pregunto, a ti, tú lo que vives, ¿estás influenciado por quién o qué? Lo que tú haces, ¿quién te lo influencia? La manera como te vistes, ¿quién te influencia? Lo que comes, ¿quién te influencia? Como tu estilo de vida, tu personalidad, tu identidad, ¿es influencia de quién? ¿De la cultura del reino o de la cultura del mundo? ¿Por quién estás influenciado? ¿Quién te enseña a ti? ¿Quién te direcciona a ti? Y Jesús dijo, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Él lo dejó claro, vine a enseñar la cultura del reino. Vine a enseñar la cultura del reino. Jesús no vino a enseñarnos rituales. Jesús no vino a enseñarnos creencias. Jesús no vino a enseñar sus tradiciones. Venga, le voy a decir algo. Jesús no nos vino a enseñar que celebremos Navidad. Nunca. Nunca nos vino a enseñar eso. Jesús nunca nos vino a enseñar que celebráramos Semana Santa. Nunca. Jesús nunca vino a enseñarnos que celebráramos tanto que Dios Padre se levantó contra el pueblo de Israel y dijo, abomino sus fiestas, pueblo de Dios. Por eso el proceso de muerte y resurrección de Cristo se da en el tiempo de las fiestas más importantes de Israel, donde Dios le estaba diciendo al nuevo pueblo, al nuevo pacto, ya no es con fiestas, ya no es con celebraciones, ahora es en la vida, con mi enseñanza que tú me vas a honrar. ¿Aló? ¿Estamos acá, iglesia? Él dijo, yo estuve enseñando. Y mire lo que deja claro en Juan 6, 44, 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre es enseñado por el Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué es lo que me acerca a Cristo? Una enseñanza. Oye, mírame acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las luchas? No es de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Una enseñanza te da una pasión, una emoción, un sentimiento, un deseo para que tus miembros accionen. Una enseñanza es lo que hay dentro de ti para que tú hagas lo que estás haciendo. Venga acá. Una enseñanza es lo que te lleva a ver el mundo como lo estás viendo. No es el mundo el que te influencia, es el concepto que tienes del mundo. Ahora, si tú eres una persona que todo el día vives con tu mente en blanco, pensando en el pasado, pensando en pajaritos en el aire, pensando en el futuro, pensando en cosas que no debes pensar y no estás trabajando en un proceso, míreme acá, iglesia, para ser enseñado por Dios, tú siempre serás uno más del montón. Porque cuando la enseñanza verdadera viene a tu vida, lo primero que hace la enseñanza verdadera es mostrarte en dónde estás parado. Mostrarte lo que Dios le dijo a Adán. ¿Quién le enseñó que está desnudo? ¿Quién le enseñó todo eso? Pero mire que yo estoy, sí, muy bien, usted es todo eso. Pero en verdad, usted no es eso. Venga y le muestro quién es usted. Y lo empieza a llevar en un proceso a través de la enseñanza, y le dice, mire, usted por el pecado original desde el principio se hizo esto, pero en realidad mi propósito original para usted es esto. Y es un proceso. En ese proceso habrá momentos agradables, desagradables, victorias, derrotas, habrá de todo.
pero en ese proceso es necesario que usted persevere hasta el fin. Mire Jesús lo que dejó dicho en Juan 8:28. Pase ahí a Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús ni siquiera hablaba lo que a él le parecía. Jesús hablaba la enseñanza del Padre, ¿verdad? Ahora, ¿en qué parte del proceso estás tú? ¿Dónde vas? Miremos la iglesia, Hechos 17. Miremos la iglesia, Hechos 17, 19. Mire esto tan lindo. Cogieron a Pablo allí en Atenas, en Grecia, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Los más sabios en la historia de la humanidad quedaron sorprendidos con la enseñanza de Pablo. Pablo, que era un conocedor arduo de la ley, del judaísmo, ¿sí? Enseñado ¿por quién? ¿Por los qué? Fariseos, ¿verdad? Y mire que cuando su mente es renovada y cambiada, él habló un lenguaje diferente. Entonces, vamos al centro de la enseñanza hoy. Míreme, por favor. Mírese a sí mismo, su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus acciones, y pregúntese: ¿qué enseñanza tiene usted para que piense así de sí mismo? ¿Será que eso que piensa de sí mismo es lo que piensa Dios de usted? Eso es ser cristiano, hermano. Empezar un proceso donde uno dice: transfórmame, Señor. Cambia mi manera de pensar. Cambia. Entonces es un proceso de desaprendizaje. No es aprender conceptos bíblicos. Y lo único que te lleva a borrar el cassette que viene grabado con cincel y punta de diamante en el ser interior es la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu de Dios. Y que es un proceso doloroso, con muchas caídas, pero aquel que persevere hasta el fin y que no busque sus propios deseos, ni sus propios intereses, ni vivir una vida de apariencia, ni de vivir para los demás, sino que sabe que a pesar de lo que viva, tú perseveras en ser enseñado por Dios, tú recibirás un galardón. Hay gente que viene aquí a sentarse para una vida hipócrita. ¿Por qué los hogares fracasan? Porque no se quitan las caretas, porque no se muestran como son, porque tienen una falsa enseñanza. Un hogar no es que se unen un hombre y una mujer para que él la haga feliz o ella lo haga feliz. Es un hogar donde él ya es feliz porque Cristo está en él, ella ya es feliz y se unen a compartir la felicidad. ¿Qué diferencia? Por eso un noviazgo es la época más mentirosa. El noviazgo verdadero es la época donde dos personas que han nacido de nuevo empiezan a llenarse de Dios y a prepararse ¿para qué? Para compartir esa felicidad. Oye, y la felicidad traerá momentos de tristeza, momentos de alegría, traerá momentos de risa, momentos de llanto, momentos de triunfo, momentos de derrota, momentos de aridez, momentos de desierto. Pero como está la roca que es Cristo, ese matrimonio prevalece. Habrá momentos difíciles, pero si tú tienes la enseñanza verdadera, ese matrimonio prevalece. Ahora, si tú tienes la enseñanza falsa del romanticismo, del orgullo, de la vanidad. Hay mujeres aquí que su hogar no ha sido restaurado porque tú no quieres restaurar tu hogar. Tú quieres restaurar es la apariencia ante un pueblo. Aló.
Es muy diferente. Hay padres religiosos que no quieren que los hogares de sus hijos se restauren para glorificar a Dios, sino para que ellos queden bien ante el pueblo. ¿Usted qué le importa al pueblo? Impórtele Dios. ¿Aló? Hay una mentalidad religiosa que está ahí queriendo impedir que el propósito de Dios entre en el pueblo, en la iglesia. Por eso Él dijo: los violentos arrebatarán el reino de Dios. Esto no es ahí con pañitos de agua tibia, es caminando firmemente. Hoy no pueden no pueden vencerse a sí mismos y presumen que vencen a poderes espirituales superiores. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Si el verdadero poder nos lleva es a vencernos primero a nosotros mismos. Porque si tú no te has vencido a sí mismo, ¿cómo vas a decir que vas a vencer a un poder espiritual superior al que Dios le ha dado esa autoridad? ¿Verdad? Por favor, discierna eso. ¿Qué clase de enseñanza hay en su vida? ¿Qué clase de enseñanza hay en su vida? En el capítulo 21, versículo 28 de los Hechos de los Apóstoles, ¡qué belleza! Dice: dando voces, varones israelitas, ayudad. Cogieron preso a Pablo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mire, cuando alguien enseña, la sana enseñanza tiene que tocarle las vibras a los religiosos. Y eso duele. Cuando tú vas a predicar es un mensaje mundano. Ese mensaje agrada mucho, pero no sirve para nada. Ay, que mire, que Cristo, que Dios, que tienes la palabra, que expulse los demonios, que sane enfermos. El mensaje tiene que matarte. Es una enseñanza del reino de Dios contra la enseñanza del reino de las tinieblas. La verdadera batalla está aquí, aquí adentro. Aquí adentro es la batalla. ¿Qué enseñanza tienes tú adentro? ¿Sí? ¿Qué enseñanza tienes tú adentro? Venga, ¿de qué te sirve que las cosas salgan como tú querías si adentro sigues ignorante de la gracia de Dios? Satanás te puede dar todo lo que quieres con tal de que no despiertes a la luz de la verdad. Uno no viene a Cristo para que le dé algo. Uno viene a Cristo para que nos devuelva lo que perdimos. Y lo que perdimos fue la enseñanza de la vida del Espíritu. Hay algo que no se ve, que no se toca, que no se tiene, y es lo que más vale. Y hoy la enseñanza de las religiones está en que Dios te devuelva lo que se ve y lo que se toca y lo que se tiene. No es así. Al igual, si por una u otra razón, porque trabajas, tienes, posees, aprende a manejar eso. Tú eres un mayordomo. Todo es de Dios. Venga, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este hombre que escribió esto comprobó lo bueno, lo agradable y lo perfecto en una cárcel con grilletes. Y nunca dejó de creerlo. ¿Por qué? Porque el lugar físico nunca debe condicionar el lugar espiritual y mental. Cuando lo físico condiciona tu ser interior, perdiste. ¿Aló? Cuando lo físico condiciona tu ser interior, perdiste. Lo primero que Dios te trae en este día, ¿qué es lo primero que Dios te trae en este día? Es: cambia esa manera de pensar. ¿Sí? Efesios 4.
Vamos a leerlo desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, andan con una mente sin enseñanza de Dios. Vanidad viene de vano, de solo, vacío. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad a esa enseñanza, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si se da cuenta que hay una enseñanza, ¿qué es lo que te da santidad? La enseñanza. ¿Qué es lo que te da maldad? La enseñanza. Y la gente quiere cambiar lo externo sin haber cambiado lo interno. Y quiero decirte que usted por disciplina humana puede dejar de adulterar siguiendo con la iniquidad dentro. El que tenga oídos que oiga. Oiga, el que tenga oídos que oiga. Hay gente que no quiere enfrentar el proceso de su vida. ¿Sí? Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Mas vosotros no habéis ¿qué? No fuisteis enseñados así por Cristo. Si en verdad le habéis oído, si Él fue el que les enseñó, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga, mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos, ¿de dónde vienen? De una falsa enseñanza. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El que persevera en esta palabra terminará viviendo una vida de santidad. No importa por donde tengas que pasar, persevera en la enseñanza. Aló. Perdón, una semilla se siembra y debe echar raíces. Ahí sí florece, sale el tallo, luego el árbol, luego sí los frutos. Hay que tener paciencia, pero no te desesperes. Tú debes perseverar en la enseñanza que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces le pregunto a la iglesia, ¿cómo va tu proceso de discipulado? ¿Cuántos versículos nuevos tienes? De pronto no de memoria. ¿Cuántos versículos? ¿Estás con tu versículo a diario? Dios mío, esto no es de conceptos, esto no es de experiencias. La experiencia de la presencia de Dios, alabado sea nuestro Señor. Hemos venido domingo tras domingo, semana tras semana, con una manifestación de su presencia. Dese cuenta que hoy la manifestación de la presencia de Dios no está ministrando nuestra emoción, ni nuestro sentimiento, ni nuestra alma, sino que está ministrando nuestra razón. Y esa es una manifestación de la presencia de Dios. Nos está diciendo, no se queden solo con el sentir, entiendan, conozcan para que vivan. ¿Aló? Entonces, ¿cómo vas con tu proceso? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y terminamos esta noche con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, confirmando la enseñanza de hoy. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para... Venga, y entonces, ¿cómo puede decir alguien que tiene relación con Dios si no tiene relación con la escritura? ¿Cómo me puede decir a mí alguien que tiene relación con Dios si no tiene una disciplina de lectura de la palabra, si no tiene disciplina de memorizar palabra, si no tiene disciplina de meditar palabra? ¡Qué mentira tan grande la de Satanás! Aló, iglesia. Es una mentira. Esa es la generación de iglesia que quedó atrás. Esa es la iglesia anterior que se dejó llevar por las emociones y que levantaron una cantidad de discípulos, entre comillas, donde mentores, líderes, ministros, pastores levantaron una iglesia para que hicieran lo que ellos hacían, no lo que la palabra mandaba. Y ahí quedó muchas congregaciones.
Porque se levantaban, era enseñando a un pueblo a que hiciera lo que el pastor mandaba y creía y a él le parecía de la Biblia. Aquí el Espíritu Santo no le está diciendo que me mire a mí, ni que me siga a mí, ni que haga lo que yo hago. Aquí la palabra le está diciendo, venga la Escritura y ella le va a enseñar, le va a redarguir, le va a corregir, le va a instruir. Aló. Qué cosa, qué cambio, ¿verdad? Es diferente. Cada uno metido en su proceso. Cada uno caminando en la dirección que debe caminar. Ahora, deberán presentarse diferencias para que se demuestre quiénes son. Tiene que haber diferencias. No tienen que llevarme a mí la idea de nada. No, aquí no se trata de llevarme la idea a mí ni nada. Si por alguna razón me guarda algún respeto, gloria a Dios. Aquí usted debe es meterse en su proceso. Punto. Para que tenga la enseñanza verdadera y esa enseñanza verdadera te lleve a disfrutar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Amén, iglesia. Quiero dejarlos con Isaías 29:13 y el Salmo 119:171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Sí, y él dijo, ya no me busquen más de boca para afuera. Hablemos donde yo estoy. Y no me busquen más por lo que los hombres le dijeron de mí. Atrévanse a venir a mí. Amén, iglesia. Nos vemos el próximo viernes en ayuno y el domingo servicio. Y Dios les continúa bendiciendo. Que tengan buena noche.